Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia también, muy buenas noches. Hoy miércoles 5 de julio. Gracias por acompañarnos pues, en nuestros estudios que realizamos todos los miércoles, ¿no? En esta oportunidad estamos escudriñando, meditando un poco el libro de Nehemías. Queremos invitarlos también a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales a que puedan participar también con nosotros en nuestros cultos presenciales los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana, aquí en Paseo La Castellana, en Avenida Paseo La Castellana 212, a una cuadra del Óvalo Higuereta. Pues bien, vamos a continuar hoy miércoles 5 de julio, pues la porción que nos toca meditar del libro de Nehemías. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque pones siempre en nuestros corazones ese deseo de poder conocerte más, de poder escudriñar tu palabra, Señor, y a través de ella pues nos instruyes, nos orientas. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Bendito seas, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Señor, tu palabra va a ser expuesta, pues habla en lo más profundo de nuestro corazón, y que nos invite pues a tomar estos principios, estas enseñanzas que hoy vamos a tratar y podamos aplicar a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos estado meditando, estudiando el libro de Nehemías y estamos en el capítulo 7. Este capítulo 7 pues consta de 73 versículos. Quiero invitarlos, animarlos a que lo puedan leer una o dos o tres veces para poder entender mejor todo lo que estamos hablando en esta noche, ya así como en las noches anteriores, porque hemos estado tratando justamente este capítulo 7. A manera de resumen de estos 73 versículos, podríamos indicarles pues de que ya Nehemías había terminado el muro, y una vez terminado pues nombró a los porteros, a los cantores y a los levitas. Adicionalmente pues las escrituras indican de que él nombró a 2 gobernadores sobre Jerusalén. Adicionalmente, Nehemías pues empadronó a los nobles, a los oficiales y al pueblo, ¿no? Realizó un censo según su genealogía. Y también menciona que los primeros que habían retornado, o sea, el primer grupo que había retornado a Jerusalén, fueron los que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Es que todos no regresaron al mismo tiempo, sino que fueron en etapas, ¿no? Los primeros que regresaron fueron los que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Eso también menciona estos 73 versículos del capítulo 7. Vamos a entender un poquito la historia también para poder entender lo que a continuación vamos a mencionar. Nehemías, en los primeros 5 versículos, pues me informó sobre algunas medidas que él tomó para defender la ciudad. Según parece, todo indica que el personal del templo fue asignado pues a las puertas de la ciudad porque faltaban guardias seculares. Pero también se tomó esa decisión porque Jerusalén en sí, toda la ciudad, era considerada pues como casa de Dios. Nehemías nombró pues a 2 gobernadores sobre
Jerusalén. Y les dio instrucciones muy claras sobre la seguridad la seguridad que deben tomar en la ciudad, ¿no? Entonces él instruyó a estos dos gobernadores sobre el horario, ¿no?, en que deberían abrir y cerrar las puertas, con el propósito de resguardar y también pues de prevenir pues la infiltración de algunos intrusos que podrían ingresar a la ciudad pues bajo el manto de las tinieblas o ocultándose, ¿no? Una de las características principales en esa época fue de que pues no había muchos habitantes en Jerusalén. Como esta ciudad fue invadida, fue tomada, saqueada, pues todos no iban y radicaban ahí por lo inseguro que era, puesto que no tenía muros, entonces todos vivían en los alrededores. Nehemías juntó pues a todo el pueblo para hacer un censo genealógico. ¿Por qué lo hizo? Porque buscaba datos que sirvieran de base pues para trasladar a algunas familias a que radiquen en Jerusalén. Por ese motivo, él atribuyó pues a Dios el crédito por la idea y el deseo de llevar a cabo pues este censo. Este censo no fue inspirado por Satanás como en el caso de David. ¿Se acuerdan de David, que realizó un censo? Pero ese censo que realizado pues lo hizo movido por el orgullo, porque quería saber cuánta gente él tenía pues alrededor, y ese censo pues como que buscaba poner su confianza pues en la fuerza militar también. En cambio este censo pues era todo lo contrario, fue realizado con el propósito pues de saber cuántos eran y planificar el uso justo y sabio de los recursos escasos con los que se contaba. Durante el censo que realiza Nehemías, halló el libro de la genealogía, ¿no?, de los clanes que habían participado pues en el retorno en los tiempos de Ciro. Cita este documento histórico pues en el verso 7, ¿no?, de este capítulo, en el verso 6 de este capítulo 7 hasta el 73 habla sobre esto. Se desvía un poco pues sobre el tema de la defensa de Jerusalén, lo cual lo retoma en el capítulo 11. Pues bien, ¿qué es lo que hemos estado hablando hasta el momento? ¿Qué aplicaciones prácticas para nuestra vida hemos visto? Este capítulo 7 nos ilustra 10 principios propios de un líder. Hemos titulado pues algunos principios que todo líder debe considerar. Esta es la parte 3. Las enseñanzas anteriores ya hemos visto 6 principios. Vamos a nombrarlos. El primer principio es honrar lo espiritual, ¿no?, en primer lugar. En segundo lugar, pues el principio que debemos valorar a los amigos de confianza. Tercero, pues hay un principio que debemos anticiparnos de los peligros. Cuarto es el principio de la importancia de la planificación. Quinto, también la importancia de la guía de Dios. Y el sexto es la utilización de los recursos disponibles para realizar la tarea. Entonces hoy vamos a hablar sobre los últimos principios, de los 4 últimos principios. Y el séptimo sería pues la identificación de los dones. Todo líder pues debe saber identificar los dones de las personas que están a su cargo. La lista
de Nehemías que obtuvo, pues no solo le proporcionaba nombres y lugares relativos de los que volvieron del exilio, aparecen incluidas pues diversas formas de servicio. Ahí se editaban, pues ahí se señalaban los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los servidores del templo, designados pues en un principio por el rey David para poder ayudar a los levitas. Y los descendientes de los siervos de Salomón, nombrados con el fin de suplir pues la tarea de los servidores del templo, ocupándose de los trabajos del mantenimiento del edificio en sí y de las dependencias adyacentes. Toda esa gente tan variada en sus dones era pues una prueba patente de la provisión divina a lo largo de los tiempos. Dones que estaban puestos al servicio de Dios. Nehemías había sabido pues hacer un buen uso de esa diversidad de dones en su gestión como gobernador. Obreros, capataces, guardianes, soldados, maestros, administradores, aprovisionadores y sirvientes, todos ellos habían tenido una función en el proyecto de dar vida a una nueva comunidad. Esto nos hace ver pues también la multiforme gracia de Dios que reparte dones y capacidades pues a todos y cada uno, ¿no? Cada uno de los creyentes reciben pues un don por lo menos de una manera u otra. Entonces, nuestra responsabilidad, sabiendo que la multiforme gracia de Dios reparte dones, nuestra responsabilidad como líderes ante Dios es discernir, desarrollar y aprovechar nuestros dones para el beneficio de otros y para la gloria y para la exclusiva gloria de Dios. Eso es importante porque los dones que Dios nos da no es para nuestro fin, para beneficiarnos nosotros mismos o para empavonarnos, sino simplemente para ponerlos al servicio y dar gloria a Dios por ello. Un líder cristiano tiene la responsabilidad, mi querido hermano, de detectar los dones disponibles en la congregación, fomentando su uso al servicio de la obra y el mutuo crecimiento. Como líderes debemos saber a quiénes ubicamos de repente en el ministerio de alabanza, en el ministerio de la casa de niños, el ministerio de los porteros o de los mujeres, etcétera, etcétera, o también de los administradores, ¿no? De aquellos que también tienen la habilidad pues de conocer muchísimo, por decir, todas las comunicaciones, etcétera, etcétera, saber pues ubicarlos a cada uno para que todos con sus talentos y sus dones puedan servir alegremente al Señor. Esa es nuestra tarea, ¿no? Identificar esos dones y saber colocar a las personas en los diferentes lugares para que se sientan gustosos, felices de poder desarrollar esos dones, pero como vuelvo a decir, para uso exclusivo de la gloria de Dios. El otro principio es la obediencia a las Escrituras. 600 personas, pues, que volvieron del exilio, no podían demostrar si sus casas paternas o su descendencia era de Israel. Hubo ese problema. También se indica que hubo un buen número de sacerdotes que no podían demostrar con claridad su ascendencia israelita y que fueron pues considerados inmundos
y excluidos del sacerdocio. Al no poderlo demostrar ellos, pues su genealogía o a su ascendencia, simplemente no los consideraron. Como quien dice, pues apareció el pluralismo, ¿no?, de una nación rodeada pues de pueblos paganos con lealtades pues religiosas por completo distintas, y el deseo de mantener un sacerdocio puro no obedecía pues a un ansia de limpieza étnica, sino a una comprometida voluntad de obedecer en relación al pacto la ordenanza de no adorar a otros dioses. Y eso es lo que se estaba haciendo, protegiendo el sistema religioso, en donde pues era tratar de evitar la influencia pagana, ¿no?, en la nueva comunidad que se estaba que iba a desarrollarse en Jerusalén. Este rigorismo pues no estaba encaminado pues de repente a preservar pura la raza, sino a proteger pura la fe dentro de la comunidad de creyentes que en el futuro habrían de acoger en su seno pues al Hijo de Dios como verdadero Salvador del mundo y como Mesías de Israel. En todo eso se pensó. Entonces, por eso es que tenía que mantenerse firme pues la fe en las personas que iban a servir. Las personas deberían, pues de acuerdo con las instrucciones que el Señor dio, ¿no?, de cómo, quiénes deberían estar en el sacerdocio, ¿no? Todos los casados con gente de distinta religión, por ese motivo pues como que tenían distintas lealtades, ¿no?, principios, y también obviamente eso ocasionaba pues en una vida moral, y esto ponía en peligro pues la proclamación, la preservación y la continuidad de la fe de Israel. Entonces de ahí pues radica la importancia de la insistencia en la debida obediencia a las Escrituras en total lealtad de Dios. Simplemente Nehemías pues aplicó lo que decían las Escrituras de quienes deberían servir, ¿no? Y así, de esa manera pues estaba restringiendo a aquellas personas que se habían casado o habían matrimonios mixtos, que proclamaban pues una fe que era totalmente distinta a la que estaba ordenada por las Escrituras, y eso iba a afectar. Entonces, por tanto, Nehemías pues aplicó estrictamente las Escrituras, y esto es algo que también debemos aprender nosotros como líderes, pues debemos siempre estar pensando en que nuestra obediencia a las Escrituras debe ser total, ¿no? Ese es un principio bíblico claro, obediencia a las Escrituras, sobre todo para tomar decisiones en cuanto pues a cómo distribuir o quiénes quieren servir de acuerdo con las Escrituras, muy claramente establece ello. Por otro lado, también pues hay un principio que nos hace o que nos invita a reflexionar Nehemías, y es el principio de fomentar un espíritu dador. El matrimonio entre miembros de la misma fe y la generosidad son prácticas pues que guardan relación con la obediencia que el creyente debe a las Escrituras. Aquellos que realmente aman a Dios no van a descuidar su obra. Las generosas aportaciones de los que volvían tras el exilio
nos hacen recordar pues la importancia de nuestra responsabilidad de poder compartir nuestro dinero. Aunque seamos conscientes pues que la generosa entrega de nuestras capacidades, de nuestros dones, ¿no?, es la más excelente aportación, también debemos pues también aportar económicamente. Las aportaciones que dieron los que llegaron del exilio lo hicieron con un verdadero espíritu de sacrificio y lo hicieron de una forma ejemplar. Las aportaciones habían supuesto pues un sacrificio, algo tenían que abstenerse para dar, ¿no? Los recién llegados tenían la tarea pues de establecer un propio hogar, trabajar el campo, establecer su oficio, etcétera, etcétera. Y lo aportado había sido un dinero ganado en Babilonia, cuyo dinero lo pudieron utilizar para la compra de tierras o para poder realizar cualquier tipo de actividades. Pero su consideración, su amor por Dios, no estaba por encima de cualquier otra cosa posible. Y ellos estaban convencidos de que Dios cuidaría de ellos si ellos honraban a Dios en la forma de vida. Por eso es que aportaban libremente, sabiendo que pudiendo utilizar esos recursos para poderlos canalizar en otros lugares, ellos lo hacían en la plena convicción de que Dios se encargaría de ello. Nehemías, él dio también su propia aportación y su intención pues era sentar un buen precedente, donando pues 1000 dracmas de oro, a lo que añadió tazones y túnicas para el uso de los sacerdotes. Nehemías sabía muy bien lo contraproducente que es que un líder espere de los demás lo que él no está dispuesto a hacer. La aportación generosa de un líder puede ser motivo de inspiración para que otros lo hagan. No podemos hacer o no podemos exigir algo si nosotros mismos no lo hacemos. Reflexionemos sobre eso. Y la décima y la última, el principio que podemos mencionar aquí es la mayordomía responsable, una administración de los recursos responsables. Al encontrar el libro de la genealogía, da pues un ejemplo del pasado. No duda pues en poder aplicar a la nueva realidad presente lo que pues se había dado en el pasado. Y eso lo hizo pensando justamente en las cosas que venían en el futuro. En sus manos ese registro centenario pues da testimonio de las prioridades en el ejercicio de su mayordomía. Él cuando recibe el libro pues mira lo que hicieron en el pasado, lo aplica en el presente pensando la importancia o pensando en lo que iba a derivar en el futuro esa decisión. Realmente administró correctamente los recursos Nehemías. Nehemías, mi querido hermano, quería desarrollar la adoración debida a Dios, transmitiendo la verdad única. Nehemías quería fomentar la integridad, la necesidad de la reverencia, la búsqueda de una buena guía, el privilegio del servicio, el uso también de la multiplicidad de dones, la práctica de la santidad y la gracia generosa. Realmente todo
todo esto que acabamos, que hemos mencionado en estos últimos 3 miércoles, es algo que debemos imitar. Revisemos pues cómo estamos actuando y cuánto nos falta aprender. Demos gracias a Dios pues por este mensaje también, que como decimos no queremos entrar en mayores profundidades, sino tratar de hacerlo simple para que todos podamos entenderlo de una manera práctica, no sobre lo que nos está enseñando Nehemías en este capítulo 7. Quiero invitarlos que lo puedan revisar en los mensajes que están colgados en el Facebook, y todos los pueden estar revisando los últimos 3 para poder armar o meditar todo este capítulo 7 de Nehemías. Demos gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuánto nos enseñas a través de ella. Señor, tú nos has levantado a muchos como líderes en la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los principios que podemos aprender ahí. Un hombre tuyo, Señor, un instrumento tuyo que fue levantado con un objetivo, Señor, de poder edificar los muros, de poder también dar la seguridad o que pueda nuevamente ser habitada la ciudad de Jerusalén, Señor, porque quería preparar todo para que próximamente, en un futuro no muy cercano, no muy lejano, pues viniera nuestro Salvador. Padre Santo, así también pues somos instrumentos tuyos en la que tú nos preparas, nos levantas y nos invitas a poner principios, a aplicar estos principios en nuestra vida con el ánimo, pues Señor, de preparar siempre tu segunda venida. Te damos gracias, Padre Santo, gracias porque a través de estos principios preparas nuestros corazones, Señor, para estar listos también a recibirte próximamente cuando tú vengas por segunda vez. Te damos gracias, Señor, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, te invito la próxima semana para seguir avanzando y vamos a estar viendo el capítulo 8 de Nehemías. Dios te bendiga.